Bienvenidos a un nuevo podcast de Píldoras de College Nation. En esta ocasión os quiero hablar de una de las conferencias FCS Division 1, concretamente de la Big Sky Conference, pero no desde un punto de vista actual y deportivo, sino desde un punto de vista histórico, cultural, geográfico y hasta literario. Además, este episodio es el primero de una serie en la que hablaré de universidades y conferencias del oeste americano. Antes de empezar, como siempre, me presento. Mi nombre es Antoine y me podéis encontrar en Twitter, X, en las cuentas de vivo-cfb y en todas las redes sociales habidas y por haber. Y también, por supuesto, en mi cuenta de X de CyclonesFB-ESP de mis queridísimos Cyclones de Iowa State de la Big 12. Y hecha la presentación, vamos al lío. Vamos a hablar primero un poco de la composición de la conferencia. La Big Sky es una conferencia de la Division 1 de la NCAA FCS. Está compuesta al día de hoy, al día de la grabación de este podcast, por 10 universidades de pleno derecho más 2 afiliadas. Está situada principalmente en la zona oeste del país, más concretamente en la zona del noroeste del Pacífico. Los estados que forman esta zona de Estados Unidos son Oregón, Washington e Idaho. Y es que 3 de las 6 universidades que idearon esta conferencia son estos estados, otras 2 del cercano estado de Montana y una de Utah, en la ciudad de Ogden, que está muy cerca de la frontera con Idaho. Las 12 universidades actuales de la conferencia, todas ellas públicas, representan a 8 estados, que van desde la costa del Pacífico hasta las montañas rocosas de Colorado, lo que la propia conferencia llama The Heart of American West, el corazón del oeste americano. ¿Cuáles fueron las universidades primigenias y que aún continúan en la conferencia? Fueron 6, 5 de ellas continúan. La conferencia se creó en 1963, la crearon Idaho Vandals, Idaho State Bengals, Montana Grizzlies, Montana State Bobcats y Weber State Wildcats. La única universidad de las 6 primeras que nos sigue en la conferencia es la Universidad de Gonzaga, que se fue en 1979 a la West Coast Conference, que abandonará en 2026 para unirse a la Pac-12. Las universidades que se han ido añadiendo después fueron Northern Arizona Lumberjacks en 1970. He mirado lo que significa Lumberjacks directamente. En español puede ser traducido como leñador, pero concretamente es un término mayoritariamente norteamericano, que designa a los trabajadores de la industria maderera que realizaban la tala inicial y el transporte de los árboles en la época anterior a 1945. Cuando por aquel entonces los árboles se talaban con herramientas manuales y se arrastraban con bueyes hasta los ríos. Las otras universidades que se han añadido a la conferencia son Eastern Washington Eagles en 1987, Portland State Vikings en 1996, también ese año Sacramento State Hornets y 10 años después, en 2006, Northern Colorado Bears. Las 2 universidades asociadas, solo en fútbol, son del estado de California. Son Cal Poly Mustangs y UC Davis Aggies, las 2 en 2012. La conferencia principal de estas 2 universidades asociadas, es la Big West Conference, que es una conferencia también FCS, pero que no tiene competición de fútbol. Por cierto, en esta conferencia estaba hasta ahora la Universidad de Hawái, en todos los deportes menos en fútbol, y a partir de 2026 será miembro de pleno derecho del Mountain West, donde se lleva ya todos los deportes y no solo el fútbol como estaba hasta ahora. Como podéis imaginar, es una de las conferencias con unas rivalidades más locas de toda la División 1.
Los partidos entre las universidades de Idaho, las de Montana, incluso las de California, son excepcionales. Pero esto lo hablaremos en otro podcast de esta serie que digo que voy a dedicar al fútbol en el oeste americano. Ahora quiero hablar de por qué esta conferencia se llama The Big Sky Conference. Si os soy sincero, cuando oí por primera vez el nombre de Big Sky me llamó mucho la atención, porque una conferencia, el gran cielo, me llamó la atención. Y empecé a buscar información y aquí va todo lo que he sacado. Cuatro personas fueron las culpables de que se otorgara este nombre a la conferencia que, como he dicho antes, nació en 1963. El primero de ellos fue Alfred Bertram Budd Guthrie Jr., que en 1947, es decir, 16 años antes de la creación de la conferencia, cuando, por ejemplo, las universidades de Montana o de Idaho pertenecían a la Pacific Coast Conference, conferencia germen de la Pac-12, pero que en ningún caso, ni formal ni legalmente, se puede llamar Pac-12, porque es otra conferencia que se desapareció para crear el germen real de la Pac-12. Bueno, de todo esto ya hablaremos otro día porque lo tengo medio preparado y ya verá, merece muchísimo la pena. Pues eso, 16 años antes de la creación ya escribió la novela The Big Sky, que en España fue traducida como Bajo cielos inmensos. Es decir, en 1947 ya se redactó el libro The Big Sky. Años después, tras el éxito de esta novela y de la segunda parte que ganó el Pulitzer en 1950, el escritor redactó The Way West, ¿vale? Y aquí es donde entra nuestro segundo personaje, que es Jack Hollowell. Jack Hollowell era el antiguo director de publicidad del estado de Montana y un lince en esto del marketing, ya que promovió como un nuevo mote para su estado el nombre Big Sky, que ya era conocido, o sea, Montana ya se conocía como The Treasure State, el estado del tesoro, y él le quiso dar un nombre más y aprovechando lo famoso que eran esos libros, pues dijo que se le podía llamar al estado de Big Sky. El tercer personaje en cuestión fue Doobie Hall, por aquel entonces entrenador del equipo de atletismo y de cross de la Universidad de Idaho State Bengals, que en un viaje por carretera hasta Missoula, Montana, vio una señal que decía «Bienvenido a Big Sky Country». Tanto él como sus jugadores pensaron que ese sería un gran nombre para la nueva conferencia que estaba creándose en ese momento y así lo comentaron. Sin embargo, el empujón definitivo lo dio Harry Missildine, o Harry Missildine, no sé cómo se dice, periodista que en su columna del periódico de Spokesman Review, pidió el 20 de febrero de 1963 que la nueva liga se llamara Big Sky Conference. En ese artículo, después de ensalzar las bondades de las universidades que iban a crear esta nueva conferencia y eliminar todas las opciones que empezaran por West o Western, o incluso el de la Big Six, aquí volvemos a hablar de la Pac-12, que tiene una historia tremenda, como vamos a comentar en otro podcast, así también como eliminar la opción de Sky Lake Conference, que esta era un nombre disponible, pero que había pertenecido a otra conferencia. Decía exactamente lo siguiente en este artículo: supongo que la idea del nombre de una conferencia es la zona de sus miembros. Además, debe dar prestigio a la liga y, si es posible, encajar fácilmente en un titular de periódico o una columna sin abreviaturas. Con todos estos requisitos en mente, los amantes de las tradiciones del gran panorama geográfico e histórico que se extiende dentro de estos límites podrán comprobar que el nombre lleva tiempo rondando por ahí, esperando pacientemente ser adoptado. Tiene tanto de majestuoso como de breve. Llámela Conferencia Big Sky Conference. A nuestros amigos de Montana les encantará. The Big Sky, por supuesto, es el título del gran libro del novelista de Montana Guthrie, que trata sobre los montañeses que exploraron por primera vez esta región. Guthrie, de Great Falls, ha ganado el premio Pulitzer por su segunda novela, The Way West, y más recientemente ha producido la tercera de la trilogía histórica.
Si los presidentes lo aprueban, estoy seguro de que el autor les permitirá adoptar su título. Es a la vez majestuoso y breve, 10 veces más atractivos que los nombres geográficos de casi todas las demás conferencias, excepto la Ivy League. Pues bien, una vez que hemos dicho que estas 4 personas pusieron su granito de arena para intentar que el nombre fuera de Big Sky Conference, el 25 de febrero, solo 5 días después de este artículo, el nombre de Big Sky fue adoptado por los 6 presidentes de la recién creada liga. El periódico The Spokane Chronicle, en su edición del 26 de febrero, decía lo siguiente: nueva liga lista para comenzar. Los seguidores de los deportes de Inland Empire es un área metropolitana del estado de California, formado por Riverside, San Bernardino y Ontario, estarán contentos de ver a la Universidad de Idaho y a la Universidad de Gonzaga pasar a la competencia de la liga con la formación de la Big Sky Conference. Hay un gran entusiasmo por una liga deportiva universitaria que bien faltaba en la competición actual. Idaho ha estado perdido en la independencia desde la disolución de la PCC. Gonzaga ha sido independiente a lo largo de los años. Los equipos de la Universidad Estatal de Montana, nombre que tenía hasta 1965 la Universidad de Montana, la actual Universidad de Montana de Missoula, ciertamente no son ajenos a las canchas y los campos de este área. Por su parte, Montana State College, que ahora es la Universidad Estatal de Montana, es decir, Montana State University de la ciudad de Bozeman, vaya lío, aquí os he podido montar, es que hubo un cambio de nombre, ¿vale? Ha tenido algunos vínculos con las escuelas de la zona, de vez en cuando, al igual que Idaho State College. El más extraño de todos al concepto de Big Sky puede ser The Weber College, que está en Utah. Además de dar la bienvenida a la nueva conferencia, los aficionados al deporte de la región, o al menos los más antiguos, entenderán la decisión de Gonzaga de que ahora no se puede reanudar el fútbol interuniversitario. No es que vayan a perder la esperanza, por supuesto. Los equipos de fútbol de la Universidad de Gonzaga de antaño eran a menudo sobresalientes, a veces brillantes. Los juegos Gonzaga-Idaho y Gonzaga-Washington State fueron los momentos más destacados de la temporada, y los Bulldogs trajeron muchas otras atracciones al campo de juego. Pero en las oficinas de Boone Avenue, los libros mostraban cuán grande era la carga financiera que podía representar una gran operación de fútbol. Y hoy, las instalaciones, los equipos y el personal cuestan más que nunca. Gonzaga figurará fuertemente en otros deportes de la Big Sky, pero no en fútbol. En el mundo de hoy, brindamos por un éxito tan grande como el cielo para la nueva conferencia. En ese mismo artículo, al mismo día de la reunión, llegaron otros acuerdos los presidentes de las escuelas de la Big Sky. Por ejemplo, reducir de 10 a 5 el número de deportes como parte del programa de un ajuste económico. Abandonaban natación, esquí, tenis, golf y béisbol y se quedaban con fútbol, baloncesto, campo a través, lucha libre y atletismo, que serían obligatorias para todas las escuelas, excepto para Gonzaga, que no tenía equipo de fútbol. Además, también solicitaron a la NCAA que cambiara el estatus de la conferencia para mejorar la situación económica y permitir la programación de partidos contra equipos más acordes con la fortaleza de cada escuela. También se decidió que las escuelas de Big Sky compitiesen en la División 2 en todos los deportes, excepto en baloncesto. Y para terminar, a la Universidad de Idaho le levantaron las sanciones y así podría seguir practicando los 5 deportes principales. Pues hasta aquí hemos hablado de la composición de la conferencia, del nombre, del motivo por el cual se puso el nombre, y ahora vamos a hablar un poco de la clasificación y los resultados históricos. La primera temporada, como hemos dicho antes, se disputó en otoño de 1963. De las 6 universidades, solo 4 podían disputar el campeonato. Idaho Vandals fue tratada realmente como independiente, a tener programado solo un partido contra un equipo de su nueva conferencia, contra Idaho State Bengals, que curiosamente, viendo las estadísticas, contó para el recuento final, ¿vale?, de Idaho State, ¿vale?, pero no contaba
el partido de Idaho Vandals, o sea, no podía ganar la conferencia, ¿vale? Bueno, porque eran 4, como he dicho, Gonzaga no tenía equipo de fútbol. El ganador fue Idaho State con 3-1. Por eso digo que si eran 4 universidades las que podían disputar un buen dato y tiene un 3-1, es que el partido contra los Vandals se lo contaron, ¿vale? Fue un 3-1 global y un 5-3, o sea, fue un 3-1 dentro de la conferencia, un 5-3 global. Segundo fue los Bobcats de Montana State con 2-1, estos sí jugaron 3 partidos. Tercero, Weber State con 1-2. Y el último, los Grizzlies de Montana con un 0-3. Los primeros partidos dentro de que disputaron universidades de la misma conferencia se disputaron el 12 de octubre de 1963. Fueron estos dos. Idaho State visitó el estadio de la Universidad de Montana en Missouri, consiguiendo la victoria por 14-13. 63 veces han enfrentado estas universidades, dominando los Grizzlies por 49-14 a los Bengals. Por su parte, segundo partido, Montana State visitó a la Universidad de Weber State, con victoria de Montana State por 8-26. Así lo cuentan en la web de la universidad ganadora. En una tarde lluviosa y nublada en el Wildcat Stadium en Ogden, casi 7.000 fanáticos pagaron menos de $3 cada uno para ver a Montana State y Weber State jugar el primer partido de la conferencia Big Sky de cada escuela. La publicidad de pretemporada calificó la entrada de Weber en la conferencia Big Sky, perdonadme 1000 veces, de verdad, estoy espeso, como un paso a la gran competición. Montana State Bobcats demostró rápidamente que la racha de 4 victorias consecutivas de Weber State estaban en peligro, anotando un touchdown rápido para tomar una ventaja de 7-0. En el segundo cuarto, Will Fennell anotó uno de los 2 touchdowns de Montana State del segundo cuarto, y los Bobcats estaban listos para conseguir la victoria por 26-8. Fennell terminó con 76 yardas terrestres, mientras que Bob Given registró 69 aéreas para los Bobcats. Ken Christensen y Ray Foley dirigieron el eficiente juego de pase de Montana State, que rara vez fue necesario. Los Bobcats lanzaron el balón solo 6 veces en el día. Pues eso es un poco la crónica que se hizo años después de ese partido. Desde entonces, desde que se disputaron estos 2 partidos hasta ahora, la Universidad de Montana, domina la conferencia con 19 títulos. El último fue la temporada pasada, en la que además llegó a la final de la FCS, perdiendo contra South Dakota State por 3-23. La medalla de plata es para Montana State Bobcats con 17 títulos. Aquí ya estamos contando el de esta temporada 2024. Y cierra el podio Eastern Washington Eagles, que se incorporó a la conferencia, como hemos dicho antes, en 1987 y que ha ganado ya 10 campeonatos, siendo el último en 2018. Solo 2 universidades que siguen a la conferencia no han ganado ningún campeonato: Portland State Vikings y Northern Colorado Bears. Ahora ya hemos hablado bastante de Gonzaga, de lo que decían los periódicos de aquella época, pero quiero comentar un poco cómo fue la desaparición del equipo de fútbol de Gonzaga. Su última temporada fue en 1941. La primera fue en 1892 y siempre jugaron como independientes. El récord de Gonzaga fue de 134, 99, 20, con un porcentaje de victorias del 57%. ¿Cuál fue el motivo por el cual Gonzaga abandonó el fútbol? Como siempre, las dificultades económicas. Hemos investigado en los libros en los periódicos de aquella época y voy a comentar lo que decía The Peninsula Daily News, que tiraba de American Press y anunciaba lo siguiente: el padre Leo J. Robinson, presidente de la Universidad de Gonzaga, anunció hoy la suspensión del fútbol interuniversitario de Gonzaga mientras dure la guerra. La decisión, dijo, fue tomada por la junta directiva de la escuela e implicaría una reorganización del departamento de atletismo que se anunciará más adelante. La universidad hará hincapié, comentó, en estos momentos en un programa de acondicionamiento físico acorde con el esfuerzo de la guerra. Por su parte, ese mismo día el Spokane Chronicle de la ciudad de cita de la Universidad de Gonzaga anunciaba a toda página:
Gonzaga cancela su programa de fútbol intercolegial. La Universidad de Gonzaga anuncia hoy la cancelación de su programa de fútbol. Esta mañana, el padre Leo J. Robinson, presidente de la universidad, dijo que el programa deportivo de la escuela sufriría cambios radicales mientras durase la guerra. No se hizo ninguna mención sobre el estatus futuro del entrenador Paggy Hampton o el del director atlético Claude McGrath. La declaración del padre Robinson fue: la emergencia en tiempos de guerra ha diseminado las filas del fútbol de nuestro estado. Se anticipan avances aún mayores a medida que aumentan las necesidades militares. Además, informaba que el deporte colegial se volvía imposible teniendo en cuenta la falta de jugadores y las circunstancias actuales de la guerra. En su lugar, como comentado antes, se sustituiría por un fuerte programa deportivo interno con énfasis en el desarrollo de la aptitud física del estudiante individual. De esta noticia me ha llamado bastante la atención que ni el entrenador en jefe ni el director deportivo sabían de la decisión hasta que no se lo dijeron los regentes de la universidad. Incluso unos días antes, el director deportivo había comentado la posibilidad de que para que continuaran el fútbol iban a preguntar a la NCAA si podían participar en los partidos los jugadores de primer año, es decir, los true freshmen. Es decir, en aquel momento se presentaba la noticia como una suspensión del programa de fútbol, no como una cancelación. Eso sí, también se informaba que en un futuro habría noticias sobre una reordenación del programa deportivo de la universidad. Como todos sabéis, desde aquel entonces hasta ahora, Gonzaga sigue sin equipo de fútbol. Y ahora, para terminar, creo conveniente leeros por encima cuáles son los valores de esta conferencia según su propia web. Lo divide en 4 puntos. El primero es: estamos juntos en esto. Trabajar juntos como conferencia aumenta nuestra capacidad de ofrecer más a nuestros estudiantes de lo que las instituciones pueden dar por separado. Estamos comprometidos con la deportividad. Jugamos duro y nos esforzamos por ganar, pero somos respetuosos con los demás y nos deleitamos con los logros de nuestros colegas. Punto 3. Hacemos las cosas bien. Creemos en la equidad, en el atletismo. Cumplimos las normas y creamos oportunidades para desarrollar a los estudiantes atletas de por vida. Y el punto 4 dice: tenemos valores Big Sky. Somos colegiales, auténticos, pioneros, trabajadores, inclusivos, y proporcionamos a nuestros estudiantes atletas lo que necesitan para aprender, competir y tener éxito en la vida. Y yo me pregunto, ¿cuáles son esos valores Big Sky? ¿Qué significa toda esta palabrería? No me queda claro. Quizás la única forma de saberlo exactamente y de conocer mejor esta maravillosa conferencia sea leyendo el propio libro de donde saca su nombre, ¿verdad? Como no es cuestión de leer las más de 400 páginas del libro, pues veo apropiado leeros la reseña que hace la propia editorial del libro. Bajo cielos inmensos evoca fiel y emocionadamente la era de los tramperos y los tratantes de pieles. La novela, eterna integrante de las 10 mejores novelas western de todos los tiempos, nos cuenta la historia de Boone Caudill, un joven de 17 años que, harto de soportar a su padre, se escapa de la granja en la que vive en Kentucky. Está fascinado por los relatos de su tío Zeb Calloway, un auténtico mountain man que había cazado búfalos, luchado contra los indios y viajado a los lejanos confines del país. Boone se encuentra en su vida con otro muchacho soñador, Gene Deakins, y ambos decidirán viajar hacia las regiones inexploradas que se extienden hacia el oeste. Más tarde se enrolarán en la barcaza Mandam, que, capitaneada por el traficante de pieles Judor Nice y en compañía de un cazador llamado Dick Summers, pretende remontar el Missouri hasta llegar a la lejana y peligrosa tierra de los pies negros para comerciar con ellos. A partir de aquí, al lector le esperan 400 páginas de aventuras, descripciones de una naturaleza aún virgen y salvaje, y maravillas que no conviene revelar aquí.
Espero que con este intro que os he leído del libro, que por cierto yo ya he empezado y está bastante interesante, espero que os haya gustado y os haya traído la idea de leer este libro, y sobre todo espero que os haya gustado el podcast de hoy. Como he dicho al principio de este podcast, este pertenece a una serie de 4, quizás 5, que intentaré grabar lo antes posible, en lo que me centraré en esta temporada de curso, en la grande rivalidad de esta conferencia, en otros aspectos de fútbol, en otras conferencias, también todo relacionado con la geografía y la historia y el deporte del oeste americano. Hay mucho, pero mucho que contar. Ha sido un placer, un saludo y recuerda, vive y disfruta del college football. Chao.